nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Guiñón de Montfort. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para cada uno de nosotros y es precisamente el amor a la cruz. El conocer y reconocer lo grandioso que es el sufrimiento. Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Y cómo la entregó? Sufriendo. Y ahí Él nos mostró el camino para poder llegar a la santidad, para poder verdaderamente salvarnos. Por tanto, hay un valor inmenso en el sufrimiento que muy seguramente desconocemos y por esa razón vamos a ver esta lección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bienvenidos a su consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Guiñón de Montfort. El día de hoy vamos a ver la charla de amor a la cruz. Pero antes de ver en materia y entrar en materia en esta charla, vamos a ver primero el sentido del sufrimiento. Muchas veces en el mundo, en muchos lugares nos han influido en una corriente pseudo-oriental en donde nos dicen que el sufrimiento es algo mental, que es algo que nosotros mismos nos creamos, que no es necesario sufrir, que no es necesario padecer. Y incluso muchas veces nos muestran así publicidad y cosas que dicen pare de sufrir, no sufra más, incluso cursos en donde invitan al hombre o a las personas a que se motiven para que vean el curso y que al final del curso terminarán por aprender a no sufrir. Algo que es totalmente falso, porque el sufrimiento es algo inherente al ser humano. Para poder comprender más bien esto, podemos poner como ejemplo a una madre que se le ha muerto su hijo y que evidentemente está sufriendo. A esa madre sería una locura decirle que el sufrimiento que tiene en este momento es algo mental y es algo que ella se está creando. Si a una madre se le va a decir eso en ese preciso momento sería una locura y es algo que evidentemente no podríamos negar. Entonces el sufrimiento es algo inherente en el ser humano y que nosotros no podemos evitarlo a mayor lugar, sino que debemos aprender a vivirlo con Cristo, que es como verdaderamente nos enseña Él por medio de la pasión y por medio de la cruz. Entonces, muchas veces también nos preguntamos por qué le pasan cosas buenas a la gente mala y por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y eso tiene una respuesta en donde nosotros no tenemos la autoridad moral de decir si alguien es bueno o malo y cómo nos podríamos nosotros autoproclamar buenos sabiendo que incluso somos pecadores. Entonces muchas veces pasan situaciones y no precisamente es porque alguien sea bueno, porque sea malo, sino porque verdaderamente el sufrimiento es purificación permitida por Dios también. Nuestro Señor Jesucristo, que es Maestro de todos nosotros, y nuestra Santísima Virgen María padecieron. El Señor padeció en la pasión por nosotros y María también totalmente padeció por nosotros. Si ellos, que son maestros del cristianismo y que son maestros nuestros, padecieron, ¿quiénes somos nosotros para decir no quiero sufrir? ¿Quiénes somos nosotros para decir no puedo sufrir o evidentemente evitar el sufrimiento como nos lo vende el mundo? Que muchas veces nos vende ese tipo de comodidades y cosas tratando de decirnos que no suframos, que no es necesario tener incomodidades o no tener ciertas cosas que el mundo nos vende, porque por lo menos esa comodidad que nos vende el mundo es por el miedo a sufrir, porque el mundo tiene miedo a sufrir, porque el mundo tiene miedo a unirse con Cristo, y esa pérdida de Cristo y esa pérdida de amar el sufrimiento y de saberlo vivir con Él es la pérdida de Dios también en la humanidad. Entonces podemos hacernos esta pregunta de por qué existe el sufrimiento. Evidentemente durante todas estas charlas que hemos visto de la consagración hemos visto que el pecado original que cometieron nuestros primeros padres ha acarreado muchas consecuencias que hasta ahora podemos ver y que seguiremos viendo. Pero entonces también el sufrimiento, una de las razones de por qué existe el sufrimiento es por la consecuencia del pecado original de nuestros primeros padres.
Entonces el sufrimiento no hacía parte del plan de Dios. No fue que Dios dijo que quería vernos sufrir o que evidentemente quería que nosotros estuviéramos mal, porque el Señor nos creó para Él y tenía todo para ellos. Pero ellos, en su libertad que Dios mismo nos da en ese momento de decir el bien y el mal, porque el Señor no nos lleva obligados a amarlo a Él, que eso es lo que verdaderamente hace que lo amemos de corazón, sino que el Señor nos da el libre albedrío, que es la libertad que le da el hombre, y no el libertinaje que nos vende hoy el mundo de no tener autoridad. Entonces ese libre albedrío que nos da el Señor de decidir entre el bien y el mal se los da a nuestros primeros padres. Ellos pecan por opción propia y consecuentemente el Señor les dice que tendrán que parir a los hijos con dolor, y para poder conseguir el pan de cada día deberán trabajar por el pecado y la desobediencia que han tenido de decidir entre el mal. Entonces, una de las consecuencias de por qué existe el sufrimiento es por el pecado original de nuestros primeros padres. No es eso una venganza de Dios, porque Dios en su infinita misericordia siempre ha querido el bien para el ser humano, y nosotros somos sus hijos predilectos. Nosotros somos la criatura más amada por Él. Por eso Él se detuvo en la creación nuestra, nos hizo a su imagen y semejanza, y evidentemente nos envió a su Hijo para poder que llegásemos a Él. Al enviarnos a su Hijo, que era su Hijo más amado, la parte de Él que más amaba, nos hace ver el amor infinito de Él. Entonces no es una venganza de nuestro Dios el que suframos, sino que es evidentemente una consecuencia del pecado. Cuando quebramos algo de valor o algo que no es nuestro, lo tenemos que pagar. Asimismo es con nuestra alma y con el pecado que se ha cometido. Debemos pagar por el pecado que nosotros mismos incluso cometemos a diario. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 405. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original, que es el pecado de nuestros primeros padres, y devuelve el hombre a Dios, o sea, nos lleva de nuevo a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada en mal, es decir, nuestros propios pecados, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Si Cristo ya nos redimió muriendo en la cruz y pagó nuestros pecados, ¿por qué seguimos sufriendo? Esa es la respuesta, la que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 405, en donde nos dice que aunque el bautismo borra el pecado original, que es el pecado de nuestros primeros padres, Cristo muere por nosotros y nos redime con su sangre. Igualmente nosotros seguimos pecando, y ese pecar es el que debemos pagar también. Entonces esas dos consecuencias, esas dos razones son el por qué nosotros sufrimos y existe el sufrimiento. Pensemos en un momento en la cantidad de sufrimientos que podríamos evitar si no pecáramos, pero nosotros que estamos inclinados y que no nos esforzamos por educar nuestra voluntad, que es a lo que estamos llamados también durante esta consagración, y aprender a hacerlo, porque quizás durante toda la vida hemos vivido según nuestros sentidos, según lo que queremos. Si queremos comer, comemos. Si queremos tal objeto, lo tenemos. Entonces el Señor nunca nos tentará por encima de nuestras fuerzas. Nosotros nunca tendremos un sufrimiento por encima de lo que podemos acarrear. En 1 Corintios 10:13, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. ¿No lo dice San Pablo? Entonces, muchas veces nosotros podemos decir que no podemos con algo, que se nos hace difícil, que quizás para nosotros se nos hace superior, pero nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Incluso muchas veces nosotros podemos ver el sufrimiento de otra persona y podemos decir, esa persona está sufriendo demasiado, quizás yo no sería capaz con ese sufrimiento, pero la gracia del Señor basta para que esa persona sufra en la medida que el Señor le da la capacidad, y que quizás ese sufrimiento no lo podría soportar yo, porque la persona tiene la gracia de Dios para hacerlo, porque nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Muchas veces también nos preguntamos por qué Dios no evita el sufrimiento, y como les venía hablando, el sufrimiento es consecuencia de nuestro libre albedrío, y también lo dice el Catecismo en el numeral 311. Dios permite el mal
respetando la libertad de su criatura. Evidentemente es muy peculiar que nosotros podamos dirigirnos al Señor o pensar en el sufrimiento simplemente como algo físico y no pensemos en el mal moral. Entonces dice, si Dios evitara todos los males, no solamente tendría que evitar que una persona se enferme o que simplemente esté sufriendo, sino que además tendría que evitar que fornique, adultere, robe, mienta, se divorcie, etcétera, coartando con eso la libertad con la que nos dotó. Seguro que el que le pida a Dios que evite todo tipo de enfermedades no estaría dispuesto a que Dios le encadene en el momento que va a pecar. Ese es el precio de la libertad. Entonces muchas veces podemos estar diciéndole al Señor por qué esta enfermedad y por qué tal cosa, pero nunca estamos dispuestos quizás a que el Señor no sé, pueda encadenarnos en el momento en que estamos haciendo tal tipo de pecado. Los santos comprendían lo que era verdaderamente el sentido del sufrimiento. Una Catalina de Siena decía al Señor: no me digas que me amas si verdaderamente no me das sufrimiento. El Padre Pío incluso sufría en su misma carne por los estigmas que le daba el Señor en ellos. También incluso San Luis María Griñón de Montfort, que es quien nos da esos tips de la consagración, decía que qué cruz no tener cruz, porque comprendían el valor de la cruz y del sufrimiento, que no es simplemente sufrir por sufrir o sufrir por obligación, sino que un Dios tan infinitamente bueno que ha sufrido por mí, que se ha entregado en una cruz por mí, que ha derramado absolutamente toda su sangre por mí, me ha entregado el ser más amado que tenía, que era su madre, y me la ha entregado a mí como su hijo. Si Dios, que ha sufrido tanto, su madre que ha sufrido por mí, que se ha ganado mi alma, porque es ella quien me tiene también a mí aquí, si ella y él lo han hecho todo, ¿quién soy yo para no sufrir? ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los de Cristo desgastados? ¿Cómo quejarme de mis manos que están vacías cuando veo que las manos del Señor están llenas de heridas? Y así con toda su pasión, todo lo que nosotros padecemos está durante la pasión de nuestro Señor, y ahí es donde podemos ver cuánto Él nos ama. Ahora vamos a ver el valor redentor del sufrimiento, que es ahí donde Cristo le da valor. Cristo nos da valor en la cruz por medio del sufrimiento que Él padece por nosotros, le da un sentido a ese sufrimiento con el que hemos acarreado muchas veces y que quizás nosotros lo hemos sufrido mal, hemos sufrido situaciones de mala manera completamente porque no conocemos a Cristo. San Luis María Griñón de Montfort escribe a una cofradía, un grupito de personas que tenía sobre el amor a la cruz. Y es aquí donde acarrea la charla, tiene como fin eso, amar la cruz y amar el sufrimiento que el Señor nos da. San Luis María les escribe a ellos explicándoles cómo deben de amar la cruz. La carta circular se llama Carta Circular a los Amigos de la Cruz, que es la invitación a leer en esta charla, sería como la tarea de leer esa carta que es pequeña, cómo escribe San Luis María a sus hijos. San Luis María fue totalmente un misionero perseguido. Desde pequeño sufrió demasiado, incluso por sus mismos padres. Su padre era totalmente colérico, lo trataba muy mal. Y él desde muy pequeño sufrió muchas cosas por ser el mayor de sus hermanos. Entonces San Luis María sufrió mucho, incluso cuando empezó su sacerdocio le negaban poder administrar los sacramentos, perseguido por los mismos obispos de las diócesis. Cuando él llegaba a misionar, porque era totalmente sediento de almas y tenía un gran celo apostólico por las almas, cuando él llega a evangelizar a otros lugares, los mismos personas y obispos de ese lugar le cerraban las puertas porque pensaban que era un loco. Pero San Luis María incluso en esos mismos tiempos dormía debajo de las mismas escaleras porque era totalmente despreciado por las gentes. Ahí en esos mismos tiempos es que les escribe a sus hijos con toda la autoridad de decirles que debían de amar el sufrimiento porque sufría todo el tiempo. Esta carta primero hay como dividirlo, primero en que se llama Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Evidentemente cuando nosotros hablamos de un amigo fiel, de alguien que es nuestro amigo, es alguien que tiene estas características, que te acompaña, que te hace crecer, que está siempre contigo, en quien confías y
es a quien tú eliges, porque nosotros no elegimos nuestros familiares, pero sí elegimos a nuestros amigos. Igualmente es una invitación con ser amigo de la cruz. Debemos elegir la cruz, amarla, crecer con ella, porque es algo inherente al ser humano el sufrimiento, así que nosotros debemos amar y adherirnos a la cruz que nos enseña Cristo en la forma de cómo debemos sufrir. Un amigo de la cruz es aquel que lucha contra la concupiscencia de la carne, que nos habla San Pablo, que es poder, placer y tener, que lo hemos visto durante todas las charlas, en donde el placer, que es la lucha contra la sensualidad del hombre, debemos mortificarnos y sufrir, que es a lo que estamos invitados en esta charla, saber sufrir, porque de nada sirve sufrir pero sin Cristo, porque no tiene valor redentor, no tiene valor de alma, no tiene valor de cielo. Tenemos la concupiscencia del tener, que es la lucha contra la avaricia, la lucha contra el tener. Y con eso luchamos con el amor a la pobreza, que no necesariamente es no tener nada, porque evidentemente para vivir necesitamos varias cosas, así que no es quitar totalmente las cosas que tenemos, sino tener simplemente lo que verdaderamente necesitamos, incluso las cosas que tenemos de más, saber y tener la capacidad de dar, tener la capacidad de sentir que todo lo que tengo es también del otro que lo necesita. Y la concupiscencia del poder, que es la lucha contra el orgullo, que se lucha y se contraría con las humillaciones que nos surgen cada día, incluso humillaciones que no son necesariamente buscadas, aunque muchas veces es necesario humillarnos con la propia voluntad, es decir, negarnos algo que nos gusta, negarnos a una situación en donde no queremos estar, o simplemente algo que verdaderamente nos avergüenza hacerlo, simplemente porque a veces no nos gusta hacer algo porque nos da vergüenza, pero hacerlo ofreciendo eso por el Señor, eso es humillarme también. Un amigo de la cruz tiene y está totalmente su conversación en el cielo, es aquel que todo el tiempo habla del cielo. Muchas veces vemos que hay personas en el mundo que hablan todo el tiempo de sus padres, de sus amigos, de su escuela, de su universidad, de un montón de cosas, y es ahí porque tienen ahí puesto su corazón. De la abundancia del corazón abra la boca, como dice el Señor. Entonces muchas veces escuchamos a esas personas hablar de esa manera, así que nosotros como cristianos estamos llamados a hablar de Cristo, del ser que amamos, de la Virgen, de aquella mujer que nos ha dado vida también al pie de la cruz. Entonces nosotros debemos esforzarnos para que dentro de nuestro trabajo, universidad, nuestras tareas diarias, nuestro único pensamiento sea Cristo, nuestro único pensamiento sea María. ¿Cómo lo haría ella durante esta consagración? Que es por medio de ella que llegamos a Cristo. Ella nos enseña a cómo vivir cada día pensando, ella lo haría así, porque ella se agradó a Dios. Y también el amigo de la cruz es aquel que no abandona a Cristo. Nos dice el Señor en Juan 6:67. ¿Acaso ustedes también quieren dejarme? Y nos pregunta a nosotros, ¿acaso tú o yo quieren dejarme? Nos pregunta el Señor si nosotros estamos esquivando los sufrimientos, si estamos esquivando las humillaciones, el dolor, si estamos esquivando todo tipo de sufrimiento que nos unen a Él, porque Él es quien nos invita a sufrir con Él, como Él, aunque no era necesario, incluso Cristo, no era necesario que derramara toda su sangre por nosotros, con una sola gota de la segunda persona de la Trinidad, que era Él, que fuese derramada por amor a nosotros, bastaría. Pero Él no se conformó con una sola gota, sino que en verdad lo dio todo por nosotros, sin necesidad, sino por amor. Entonces San Luis María explica que las prácticas de la perfección cristiana, a base de una frase que nos dice el Señor y que muchos de nosotros podemos haber escuchado, pero que en la profundidad nos las da este santo. Dice, Mateo 16:24, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Primero, el Señor nos dice el que quiera, el Señor no nos obliga, el Señor no nos dice tienen que hacerlo, tienen que venir. No, el Señor nos dice el que quiera, el que con su propia voluntad quiera aspirar a la santidad y quiera aspirar al cielo. Y es ahí, como les decía, que los santos se donaban, se daban todo
por darle almas a Cristo, por aspirar a la santidad, por darse completamente, porque Cristo, que es el ejemplo de nosotros como cristianos, se dio completamente. Así que no podemos darnos a medias o a veces que como tengo fervor, por eso rezo el rosario con todo el amor, como tengo fervor, por eso voy a Eucaristía todos los domingos, como tengo fervor, entonces rezo las oraciones que verdaderamente me he comprometido con Dios, pero cuando no tengo fervor no hago nada de eso. Eso no es ser un cristiano y es no tener voluntad. Así que debemos darnos por completo como lo hizo Cristo, aspirando a la santidad. Segundo, dice, niéguese a sí mismo, es decir, dominio de nosotros mismos, dominarse a sí mismo. Muchas veces nosotros por nuestro temperamento, que ya lo vimos, temperamento y carácter, hacemos muchas cosas que quizás con las que hemos crecido, inclinaciones, cosas que verdaderamente nos llevan a pecar y que nosotros, inclinados a este vicio, no hemos erradicado, no hemos quitado de nuestra vida. Así que el Señor, por medio del sufrimiento, es que nos invita a fortalecer nuestra voluntad para que en el momento de la tentación, en el momento en que llegue una prueba, en el momento en que queramos contestar muy feo a alguien, en el momento en que queramos mentir, podamos tener esa firme convicción, esa firme voluntad de decir, no lo hago por amor a Cristo, no lo hago porque Él no se bajó de la cruz, yo no puedo bajarme del sufrimiento. Tercero, nos dice el Señor que cargue su cruz. Es decir, que padezcamos. El Señor nos invita a cargar la cruz del vecino, a cargar la cruz del amigo más cercano. No, Él nos invita a cargar nuestra propia cruz, nuestro propio sufrimiento de cada día. Además, también el Señor nos dice que hay dos maneras de sufrir. Nos lo explica también San Luis María en esta carta circular, que hay dos maneras de sufrir, como los condenados, quejándome, diciendo esto no lo quiero hacer, no me gusta, como el crucificado que estuvo, el mal ladrón que estuvo al lado de Cristo, que renegaba por todo, pero a cambio estaba el buen ladrón que sufrió, pero que verdaderamente se dio cuenta que lo que valía era el cielo. Así que por eso le dice al Señor que lo tenga en cuenta para entrar al paraíso. Y lo último que nos dice San Luis María y nos explica con esta frase que nos dice el Señor es que me siga, es decir, comprometernos con Jesucristo. El Señor, aparte que nos dice que suframos, de que nos neguemos, de que queramos seguirlo, es necesario eso, seguirlo a Él. No vale nada sufrir si no lo seguimos. Así que Él nos dice que San Luis María nos explica varios puntos durante esta propia regla, en donde los invito a que las miren porque nos acarrean nuestra vida diaria y que es necesario para que podamos aprender a padecer con Él. Así que los invito a que busquen la manera de poder mortificarse, de poder negarse para darse a Cristo, es decir, mortificarme en las cosas que no me gustan comer, en las cosas que no me gusta hacer, en las cosas que no me gusta, no sé, puede ser escuchar. Así que en esa medida en que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, podemos amar a Cristo. Entonces los invito y le pedimos a Nuestra Señora que nos dé la gracia de amar verdaderamente nuestros sufrimientos como Cristo amó la cruz, y que verdaderamente estemos dispuestos a darlo todo por Él, como Él lo dio todo por nosotros. Que nuestra Madre Santísima nos regale la gracia de comprender como ella el valor redentor de Cristo en la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.